Buenas noches. La Contraloría General de Antioquia es una entidad que vela por los intereses de los antioqueños, pues garantiza una efectiva y oportuna fiscalización de los bienes y recursos públicos de 121 de los 125 municipios que conforman nuestro departamento, más la gobernación con sus respectivas secretarías. Sean todos ustedes bienvenidos a Cuentas Claras, Manos Limpias. En nuestro programa de esta noche tendremos un formato especial, pues dos periodistas de nuestra ciudad estarán preguntándole al señor Contralor sobre su gestión al frente de nuestra entidad. Precisamente saludamos entonces al Contralor de los antioqueños. Doctor Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, a ti, a Roger, a Juan Fernando y a todos los televidentes en este balance de gestión. Precisamente entonces saludamos al primero de los periodistas que va a estar hablando con el Contralor en la noche de hoy. Es el caso de Roger Vélez. Él es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia con especialización en televisión y actualmente se encuentra estudiando Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Roger, buenas noches. Buenas noches, Julián. Contralor, buenas noches. A ustedes, televidentes, buenas noches. Y por supuesto también saludamos a Juan Fernando Tavares, quien es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, productor regional de noticias RCN Televisión, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y autor de 2 libros. Juan Fernando, muy buenas noches. Julián, Roger, al señor Contralor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Roger, entremos en materia. La dinámica de esta noche es muy sencilla. Cada uno de ustedes formulará una pregunta al señor Contralor y si hay oportunidad de hacer una réplica, ustedes la pueden hacer perfectamente y si no, continuamos con el orden establecido. Roger, adelante. Bueno, empecemos entonces con la generalidad, doctor Jorge. Termina usted pues este periodo, 4 años. Podríamos hacer un balance corto, obviamente, sobre porcentaje de auditorías en relación con su antecesor. Podríamos hablar de procesos de responsabilidad fiscal, atención a quejas. ¿Qué realmente, desde el punto de vista sancionatorio, logró usted? Mire, hay una cosa muy importante, Roger, en esa pregunta porque toca con lo misional. En el tema de auditorías le voy a dar un solo dato que es interesante. En el año 2007 la Contraloría lograba hacer 130 auditorías año, para un cubrimiento del 36% de los sujetos que vigilaba. Hoy entregamos una Contraloría que es capaz de hacer 1.188 auditorías año, ¿correcto? De 130 en el 2007 a 1.188. Casi que alcanzamos a la General de la República en lo que hace en todo el país. El crecimiento es exponencialmente muy alto por varias razones. Primero, porque hemos construido un sistema de información misional para la entidad. Y 2, porque cada vez automatizamos más el proceso de la información que captamos de las entidades que controlamos y de esa forma somos mucho más eficientes. El mensaje en ese sentido es claro, queda una Contraloría con un nivel de eficiencia altísimo en materia de auditorías y en materia de vigilancia de lo que tiene que hacer, de lo que le corresponde hacer. En materia de responsabilidad fiscal se lograron fallar durante un año el 37% de los procesos que tenemos. Es bueno que la gente sepa que la Contraloría en un año le toca tramitar cerca de 1.300 procesos de responsabilidad fiscal versus la Contraloría General de la República que alcanza a tramitar unos 3.100. La Contraloría General de la República con 12 veces el personal que tenemos y con un presupuesto obviamente de 10 veces superior al nuestro. Así que en ese sentido esos indicadores son muy positivos. Y en el tema de atención de quejas, que es tan importante y que obviamente son una exigencia constitucional muy fuerte para que atendamos lo que la ciudadanía está necesitando y reclamando, el porcentaje de atención que tenemos es del 87% durante la vigencia. Es decir, de lo que nos llega este año solamente queda un 13% pendiente para la próxima administración atender, cuando la Contraloría venía de unos históricos del 57%, del 60% en atención de quejas. En el caso, me falta una preguntita, una respuestica, el tema sancionatorio. El administrativo sancionatorio es un tema que creció bastante. Creció en más de un 200% durante el periodo. Los controles de advertencia de un lado, pero de otro lado los sancionatorios frente a las entidades que nos incumplen, ha crecido y va a seguir creciendo exponencialmente. Este solo año solamente se dejan iniciados más de 1.000 trámites de sancionatorios con respecto a funcionarios que básicamente incumplen con información frente a la entidad o que incumplen los planes de mejoramiento que la entidad impone frente a los sujetos que le toca vigilar. En eso la entidad ha mejorado en capacidad sancionatoria, pero más que eso incluso en capacidad de advertencia. Aunque no hacemos control previo, sí le toca a la entidad formular advertencias a los sujetos de control para que mejoren o superen algunas limitantes o algunas dificultades que tengan en torno a la gestión tal como lo evalúan nuestros auditores.
Juan Fernando, es su turno. Gracias, Julián. Yo quería hacerle, señor Contralor, una pregunta como de carácter coyuntural. Desde el 30 de octubre que fue elegido Sergio Fajardo, ha hablado y ya lo ha hecho en la Comisión de Empalme, en el primer encuentro que sostuvo con el gobernador saliente, de que va a ser un empalme con lupa y que sus primeros actos y sus primeros días de administración va a ser con lupa todo lo que ha sido la contratación y en general la gestión del gobernador saliente. ¿Eso es un síntoma de desconfianza del gobernador electo Sergio Fajardo? ¿Desconfianza que también sería para la Contraloría? Puede tener varias lecturas, esa podría ser una de las lecturas. Recuerde usted que él montó su campaña sobre el tema de cero corrupción, de la aplicación de recursos públicos, en lo cual estamos totalmente de acuerdo y en lo cual hay un tema muy importante que va a encontrar como agregado el gobernador Fajardo para efectos de cumplir con esa política, porque una cosa es decirlo y una cosa es tenerlo como premisa y otra cosa es la praxis, la ejecución. En Antioquia durante un año pueden registrarse más de 100.000 contratos. Con el sistema de información que nosotros hemos estructurado y montado, estamos asegurando que va a haber posibilidad por parte de los ciudadanos, por parte de los órganos de control, de observar en tiempo real más de 100.000 contratos, mucho más de 100.000 contratos. Y eso que no estamos hablando todavía de la Antioquia, que ejecuta un volumen muy alto de contratos. Entonces, obviamente, pues una cosa es el lenguaje político en el sentido de las aspiraciones que se tengan, y bienvenido que haga sus observaciones, aunque en eso sí me parece un poquito curioso que pretenda hacer la labor de los órganos de control, cuando lo que un gobernante tiene que hacer es gobernar, gestionar su propio periodo, y ese retrovisor, pues, como en el pasaje bíblico, de pronto se quedan mirando hacia atrás. Si esa es la intención, allá cada quien. Lo que sí va a tener es un enorme aliado en el control fiscal, porque la Contraloría de Antioquia tiene por primera vez en Latinoamérica un sistema de información contractual que le permite la información en línea sobre toda la contratación de las entidades públicas. Va a ser un instrumento excelente. De tiempo atrás y desde este año ya lanzamos a través de las redes sociales toda la contratación del departamento y las entidades descentralizadas y los municipios. Hoy en Twitter hay más de cerca de 80.000 registros de contratación. Esa era una pregunta que le tenía. ¿Ha sido buena la acogida por parte del ciudadano? ¿Se acerca, participa, cuestiona, pregunta? Juan Fernando, yo creo que incluso en eso es un comparativo entre la gestión que encontramos y lo que entregamos. Porque en Colombia el control fiscal ha sido absolutamente manual, físico, y entregamos un control totalmente automatizado y en línea. Es muy fuerte el cambio cuantitativa y cualitativamente en ese sentido, pero además de ello hay una cosa que toca seguir haciendo, y es la cultura de utilización de los medios sociales, de las redes sociales, para efectos del control público. Entonces, en ese punto queda un trabajo por hacer desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista ciudadano, de la utilización de esos mecanismos. Puede que todavía falte bastante en entregarle a los ciudadanos el mecanismo de que se pueden enterar vía una cuenta de Twitter, vía su celular, de cómo se está contratando hoy. Hoy, terminando día, hace un rato nos fijamos en el sistema y en Facebook iban registrados más de 200 contratos del solo día de hoy, ¿correcto? Entonces, que eso lo utilicen los ciudadanos, las redes de veeduría, las redes sociales, es todo un trabajo que toca por hacer y toca gestionar. Estoy seguro de algo, si la ciudad de Medellín, donde el doctor Fajardo gobernó y ha tenido 8 años de permanencia, tuvieran ese mecanismo instalado, con toda seguridad que el uso sería exponencialmente mucho más alto. Pero nuestro público en general es un público de regiones, de municipios, en donde la penetración de Internet es distinta, donde el uso todavía es más particularizado en algunas áreas y donde falta construir mucha red de veeduría. Pero sin duda alguna, creo que podemos decir que estamos entregando más información o estamos exponiendo más información de la que hoy todavía la ciudadanía utiliza. Contralor, la pregunta de la lupa del doctor Fajardo que pondría en la Contraloría, en su gobierno, me pone a pensar en dos cosas. Primero, definir que los sujetos de control son 123 municipios, 121 municipios, y además la administración central. Entonces usted ahorita al principio de la pregunta que yo le hago me hace un balance, me imagino yo, de esos 121 sujetos de control.
Más, no sé si tendrá que ver entonces en su balance la auditoría que hace usted del gobierno directamente del doctor Luis Alfredo. Claro, la comprende, es decir, dentro de esas 1.188 auditorías, por ejemplo, de este último año, están comprendidas todas las entidades del departamento, todas las entidades descentralizadas del departamento, todos los municipios, hospitales, empleados de servicios públicos. Y ese es un tema importantísimo, Roger. Lograr asegurar llegar al 100% de cobertura es muy importante para la legitimación del control y muy importante para que los ciudadanos tengan certeza cada año de que como mínimo hay una evaluación integral de la gestión de cada entidad y que permanentemente pueden auscultar y pueden comparar los informes de auditoría de año a año de cada una de esas entidades. Porque de todas maneras, la pregunta de Juan Fernando en relación con la lupa del doctor Fajardo genera o tiene que ver con una cierta suspicacia y un prejuicio generado, lo hablábamos incluso antes del programa, tiene que ver con que usted, como fue parte de la campaña del doctor Luis Alfredo Ramos, pensarán muchos, y supongo yo que entre ellos entonces la campaña del Partido Verde y el gobernador electo, que no hubo el suficiente control con todo el profesionalismo necesario al doctor Luis Alfredo como tal. Mire, yo creo que es que hay desconocimiento de cómo operan las instituciones y cómo opera el control. Nosotros tenemos más de cerca de 150 auditores en la Contraloría. Y esos auditores, así yo dirija la entidad, yo no direcciono lo que ellos realizan. Ellos son personas con capacidad profesional, con autonomía profesional, que son los que van al terreno a vigilar las cosas y a evaluarlas y a determinar si hay un determinado hallazgo o no lo hay. Entonces, no se puede poner tan fácilmente en cuestión a más de 150 personas que tienen una condición profesional y que hacen su trabajo día a día por tratar de lograr mejores evaluaciones sobre lo público. ¿Que hay que mejorar el sistema de control en Colombia? Sí, completo, correcto. Pero que dejamos como agregado el mejor modelo de control que se haya podido ensayar en Colombia. Sobre todo por una cosa, porque es que, mire usted en toda Latinoamérica, y la lucha, incluso de ustedes como periodistas, para obtener información pública, a veces es engorrosa, sobre todo en el tema de contratación. Nosotros le estamos entregando a la ciudadanía sin derechos de petición, sin ninguna limitante, hoy por hoy, el acceso a más de 80.000 contratos registrados en nuestro sistema de información. Doctor Jorge, usted ha hablado de vigilancia y de contratación y estamos hablando de balance. En aras de informar a los televidentes en qué paró o cómo va, en qué estado está el tema de la investigación del carrusel de la contratación en la Gobernación, en particular en la Secretaría de Infraestructura. Lo que se tomó por parte de la General de la República fue la evaluación del año 2008, 2009 y 2010. De lo que nosotros conocemos hasta el momento, de lo que nosotros como Contraloría, porque ese tema lo tiene específicamente la Contraloría General de la Procuraduría General de la Nación, es que en Procuraduría General de la Nación no han abierto investigación sobre el particular. Y lo que tiene la General de la República hasta el momento es una indagación y un proceso de apertura sobre ese tema. No conocemos que se haya adelantado absolutamente nada más, ni que hayan evidenciado absolutamente nada más del tamaño de lo que fue denunciado por las personas que estaban interesadas en el tema o por los denunciantes, pero hasta el momento en el proceso no aparece evidenciado una falla estructural del proceso de contratación como tal, y es lo que tenemos noticia hasta el momento. Incluso en un informe, porque nosotros internamente también lo hicimos, de comparación, encontramos algo bien curioso, y es que los precios con los cuales se contrató en el 2008 eran inferiores a lo que contrataba, por ejemplo, Invías, para efectos de obras de infraestructura más o menos similares de mantenimiento. Así que el estado en que se encuentra es un tema de la General de la República y de la Procuraduría, de lo cual hasta el momento no tenemos unos resultados tangibles, mostrables o evidenciables frente a la opinión pública. Es momento de hacer una muy breve pausa para mensajes institucionales, pero ya continuamos con nuestro programa de hoy. Y continuamos en Cuentas Claras, Manos Limpias, el programa de televisión de la Contraloría General de Antioquia. En la noche de hoy, dos periodistas de nuestra ciudad están hablando con el señor Contralor sobre su gestión al frente de la entidad. Roger, adelante, la próxima pregunta. Bueno, retomo otra vez la generalidad.
de todos los 121 municipios de Antioquia, hay unos muy juiciosos y otros que definitivamente perdieron no solamente el año, sino el cuatrenio. ¿Cuáles son esos municipios? Podríamos hablar incluso de subregiones. La subregión más de las 9 más juiciosa y la con mayores problemas fiscales, y el municipio más juicioso y el municipio con mayores problemas fiscales. Roger, en general, lamentablemente en Antioquia se repite un tema de vieja data, y es que la región de Urabá, la región del Bajo Cauca, son las que mayores dificultades en materia de control generan. Y obviamente las más juiciosas está el Valle de Aburrá y está el oriente antioqueño. Esas son como que los extremos en cuanto a las dificultades que uno encuentra en la marcha administrativa de los municipios. ¿Y por qué esas dos subregiones, Urabá y Bajo Cauca, son tan desjuiciadas, digamos Yo así? no sé si tenga que ver con un tema también algo cultural, ¿no? De la misma idiosincrasia de la gente, ¿no? Como tal. Hay temas paradigmáticos como Turbo, no solamente desde manejo fiscal, sino el manejo de la entrega de información en materia contractual, que se tornan muy difíciles. Hoy nomás estábamos entregando a los alcaldes electos un balance sobre el control de legalidad de los municipios, y Turbo queda en los últimos lugares, tanto en la muestra de contratos que entrega como en el cumplimiento de los requisitos legales en la contratación. Y eso llevado también al tema fiscal y financiero. Turbo el año pasado consolidó un déficit fiscal de cerca de 30.000 millones de pesos, de muchos años de lamentable manejo fiscal y financiero. Y obviamente eso lo tiene precisamente en Ley 550 y en un proceso de reestructuración de pasivos, a ver si logra salir de semejante situación. Y hay municipios muy juiciosos, por ejemplo está el caso de La Unión, el caso de Andes, el caso de Copacabana, que en materia de control de legalidad el reporte que encontramos es muy satisfactorio, por lo menos en materia de cumplimiento y de la cuantía de la contratación que entregan. Ese es un dato muy importante con el tema del sistema de información contractual. El procurador dijo en junio que el 36% de las entidades del Estado le omitían información al SECOP, el 36%. Creo que este año nosotros podemos con el sistema de información detallar muy bien cuáles son los juiciosos en materia de entrega de información y en cuanto a cuantías también, y cuáles son los más desjuiciados en Antioquia como tal. Contralor, otra noticia, otra inquietud de tipo coyuntural. Aquí en el set, muy bonito por cierto, vemos una foto, una imagen de un sitio que es orgullo de los antioqueños, el Puente de Occidente. Por estos días epicentro de una lamentable noticia, una triste noticia, un paseo escolar que se convirtió en tragedia, y mientras la mamá de un educador de 31 años o 32 años y su hija estaban perdidos por el río Cauca por una falla estructural, una falla que se presentó, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Santa Fe de Antioquia discutían y, digámoslo vulgarmente, se tiraban la pelota. ¿Usted es el responsable? No, usted es el responsable. ¿Quién es el responsable, señor Contralor? Pues primero hay que establecer y hacer todo un proceso de investigación frente al tema, Juan Fernando. Yo no podría atreverme a responsabilizar hoy directamente a una de las dos entidades como tal. Sabemos que hay un hecho claro de que el departamento entregó unos recursos a la alcaldía para ser ejecutados en labores de mantenimiento del puente, pero sí estamos disponiendo de una comisión de auditoría de ingenieros, primero que evalúen de qué tamaño es las falencias que tiene el puente, y obviamente establecer si lo que se entregó por parte del departamento sirve o alcanza para hacer mantenimiento rutinario del mismo y operación efectiva del mismo. En ese punto creo que la herencia que recibe la próxima administración departamental y municipal de Santa Fe son graves en la medida en que la solución tiene que ser estructural. Ese puente no da para una utilización masiva y sobre todo en carga, o como se ha venido haciendo, a no ser que tenga refacciones estructurales de gran calado que permitan ese uso. ¿Se puede decir cuál de las dependencias, sean secretarías o entidades descentralizadas, se portó mejor y cuál definitivamente pierde el año y el cuatrenio? Mire, en general la administración central del departamento y descentralizada es en general juiciosos con el tema contractual. Hemos tenido algunas dificultades con la Secretaría de Salud y con el Servicio Seccional de Salud en la medida en que el volumen de número de contratos que realizan es muy alto. Hay una particularidad también que no obedece a un problema propiamente de ellos, sino con un enlace técnico. Nosotros anhelábamos entregarle a la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia
que todo el estudiantado pudiese observar la contratación que se realiza en cada una de las facultades, pero la complejidad del tamaño de la de Antioquia con 90 ordenadores de gasto es muy alta y apenas estamos en superando los inconvenientes técnicos para poder dar con eso. Entonces, cuando uno mira secretarías, es que hay unas que son muy pequeñas y entonces no dan como para una evaluación frente a lo que es, por ejemplo, la cantidad de contratación que tiene el Servicio Seccional de Salud de Antioquia, de un lado, la cantidad de contratación que tienen los hospitales, las ESES, de segundo nivel del departamento, el San Rafael, el Marco Fidel, el Hospital La María, son muy altos los volúmenes de contratación individualmente por cada una de esas entidades. Yo no me atrevería a decir que hay unos muy desjuiciados, yo lo que me atrevería a decir es que hay unos de una enorme complejidad, sí. Porque, por ejemplo, quien creyera, pero la Secretaría de Infraestructura, el número de contratos que hacen no es muy alto, son de más tamaño, son de más cuantía. Menor riesgo. Son de más tamaño, de más cuantía, pero en volumen no son lo suficientemente altos como para uno decir frente a otra secretaría o otra dependencia, como el IDEA, sí, que hace durante el cuatrienio más de 6.000 contratos, en la misma ponderación. O la FLA. O la FLA, por ejemplo, que el tamaño de contratación también es muy alto. Que voy a apuntar una cosita rapidita porque sé que el tiempo es corto, pero para no quedarme con la pregunta, el diputado Jorge Gómez Gallego ha sido muy incisivo con la FLA sobre varios temas, pero uno no más, el de la comercialización. ¿Ustedes cómo lo analizaron? Mire, es un tema que va a generar inquietud en cualquier gobierno por una razón. La FLA tiene autonomía en comercialización. El monopolio rentístico de la FLA no solamente es en producción, sino en comercialización. Y el esquema de comercialización es absolutamente privado. Cada gobernador, recuerde usted, desde Álvaro Uribe, hizo un modelo de comercialización distinto. Sí. Luego, recuerde usted las peleas de hace 10 años con los comercializadores de entonces, Licuantioquia, cómo hubo dificultades con el anterior gobierno, los dos anteriores gobiernos, con el tema de quién distribuía, quién comercializaba licor. Y cómo ahorita también algunas voces cuestionan el tema. Seguramente el esquema de la próxima administración, quién sabe cuál será, pero en eso hay una liberalidad muy alta para que el gobierno departamental escoja quién comercializa. Lo han tratado de objetivizar con unos requisitos básicos frente a quienes puedan comercializar. Ese es un tema que seguramente hay que detallarlo como tal, de que haya unas condiciones cada vez más objetivas para el escogimiento de ese tipo de empresas que comercializan. Incluso algunos abogan hasta por una estructura antigua, oficial de distribución de licores. Por estanquillos. Con una estructura antigua. Lo que sí es cierto es algo que es muy complejo en el tema. Primero, que el sistema legal les permite a los gobernadores poder determinar las condiciones de comercialización del licor. En segundo lugar, que los recursos, y creo que es donde más inquietudes se puedan generar, los recursos para el proceso de publicidad y de comercialización, creo que siempre generarán inquietudes. ¿Por qué razón? Porque las entidades como la FLA escogerán qué tipo de eventos patrocinan, qué tipo de eventos no patrocinan, en dónde hacen proceso de comercialización, en dónde no lo hacen, en dónde hacen énfasis, en dónde no. Excúsenme, pero escogen una discoteca y no escogen la otra, puede generar ese tipo de inquietudes. Y obviamente allí lo que sí nosotros tenemos que resaltar es que hay dos cosas importantes. Antioquia tiene que seguir por el camino del control a la ilegalidad del licor, que es muy alto y sigue siendo alto, porque si no la renta de la FLA sola no va a poder con eso. Y de otro lado, que Antioquia tiene que seguir abriendo más y más procesos de comercialización hacia afuera. No puede conformarse con el consumo interno, porque tendrá que seguir creciendo en ese punto, y aunque ha avanzado, ese es un tema que tocará seguirlo trabajando. Señores, se nos acabó el tiempo, hay otras preguntas que Juan Fernando tenía, el mismo Roger, pero bueno, va a ser en una próxima oportunidad. Contralor, muchas gracias, periodistas invitados, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para que nos enteremos en qué se invierten los dineros y las finanzas públicas de nuestro departamento. Feliz noche.